Saludos. En esta videoclase veremos el amplificador MOSFET en configuración con puerta común o gate común. En la figura se observa un circuito que posee tres transistores MOSFET, un Q1 en este punto, Q2 aquí en esta parte y Q3 en este lado del circuito. De manera que Q3 y Q2 son de tipo PMOS y Q1 es de tipo NMOS. Tal que la configuración aquí presentada entonces nos muestra que ese sistema de Q2 y Q3 actúa como un espejo o una fuente de corriente, como se definió en una videoclase anterior, y tal que entonces el transistor Q1 va a ser la vez del amplificador, sistema de amplificación, configurado, conectado de tal modo, amplificador, que entonces posee un voltaje DC en el gate llamado B-bias, aquí en el gate de Q1, y la entrada de señal se encuentra en el source de Q1. Entonces en esta configuración vamos a ver ahora que el drain tiene voltaje B0, y debido entonces al voltaje gate con un voltaje DC ubicado acá, entonces en señal esto no tendrá nada, tendrá un nivel 0 en señal. Entonces a esta configuración se le denomina configuración de common gate, o en español con puerta común, de manera que entonces este elemento superior va a ofrecer una carga activa, aquí una resistencia equivalente, una R de Thevenin equivalente, que vamos a denominar entonces esa R de Thevenin aquí con la resistencia de salida del transistor Q2, que entonces corresponde a la carga activa presentada al transistor Q1. Entonces esta resistencia de Thevenin aquí actúa como carga activa para el transistor Q1 en esta parte del circuito. Vamos entonces a ver a continuación el modelo de pequeña señal de este sistema. Primero de pasar a la siguiente diapositiva, recordemos que el análisis AC que se realiza en pequeña señal o con el modelo de pequeña señal requiere entonces que todos los niveles de C se apaguen, es decir, todo el DC se apague. Esto es que la fuente VDD, mostrada aquí en la parte superior, debemos apagarla para poder hacer ese análisis. Entonces VDD debe apagarse, y también igual este voltaje B-bias, que también es DC, como ya definíamos aquí, una fuente de voltaje DC. Entonces también vamos a apagar esta fuente B-bias. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que entonces esta conexión, una vez apaguemos esto, esta conexión aquí en el gate, entonces va a quedar dirigida a tierra. Insisto, una vez apaguemos esta fuente B-bias, y también todo este source aquí queda también unido a tierra. También cuando hagamos análisis AC para el modelo de pequeña señal. Entonces vamos a ver esa parte a continuación. Entonces, teniendo en cuenta que este source va a quedar unido a tierra, este gate va a quedar unido a tierra, y la fuente de entrada queda aquí. Miremos que aquí la fuente de entrada, que sería la fuente de voltaje, vamos a una fuente de señal que antes conectada aquí. Entonces este source del transistor Q1 queda unido entonces a la fuente de señal. Entonces vamos ahora a presentar esto en la siguiente diapositiva. Aquí entonces en esta figura se observa ahora el circuito de pequeña señal para este amplificador common gate o con puerta común. Entonces, como indiqué en la parte anterior, el gate de Q1 está unido a tierra, dado que ya apagamos entonces la fuente DC que estaba allí, el B-bias, entonces queda el gate unido a tierra. También tenemos el voltaje de salida B0 en el drain de Q1, que también coincide con el drain de Q2. Y allí entonces tenemos la resistencia R01 que va dirigida hacia el source. Y en el source entonces tenemos la fuente de señal BI que también mostramos en la imagen anterior. Entonces aquí tenemos la fuente de señal en el source que le entrega entonces corriente de entrada al sistema. De manera que entonces el modelo de pequeña señal de Q1 presenta aquí una transconductancia GM1 por VGS1, de acuerdo al modelo original de este, y este R01 entonces corresponde al efecto Early del transistor Q1. Con ello entonces esta fuente de corriente y R01 entonces corresponde al modelo de pequeña señal del transistor Q1. Por su parte, el transistor Q2, recordemos que solo nos ofrece entonces ahora una carga activa R02, que es entonces la resistencia de salida o la R equivalente de Thevenin de salida del transistor Q2, que está polarizado allí mediante el espejo de corriente mostrado en el circuito original. Y finalmente tenemos también aquí una novedad, que es el efecto body,
que aparece entre el body y el source, dado que entonces en este caso el source viene conectado a la fuente de voltaje y el body va unido a tierra. Entonces en este circuito el body no es igual al source, o sea, aquí entonces la terminal de body del circuito o el transistor Q1 no está conectada al source. Esto para el transistor Q1. De modo que entonces el body va unido a tierra, este body va unido a tierra y el source, como ya indicamos, va unido a la fuente de voltaje VI. Entonces aparece el efecto body. ¿En qué consiste? Pues simplemente agrega más corriente al sistema mediante otra fuente de corriente controlada por voltaje, con una transconductancia propia denominada GMB1, la cual junto a la fuente de voltaje BBS1 determina entonces el efecto body aquí aplicado como una carga adicional de corriente al sistema. La fuente BBS1 entonces es el voltaje que coloca entonces entre el body y el source del circuito. Viéndolo aquí en esta parte, donde el body entonces, como ya indiqué, queda conectado a tierra y el source conectado a la fuente VI. Esta conexión nos presenta aquí algo particular, y es que tanto el body como el gate van conectados a tierra, es decir, BBS1 es igual a BGS1, dado que tienen en el medio la misma terminal de source, del source del transistor Q1, y también coincide con que la tierra y el source tienen en el medio la fuente VI. Entonces, ¿qué vemos allí? Entonces vemos allí que el voltaje BGS1 es igual al voltaje del efecto body BBS1, que a su vez es igual a menos el voltaje de la entrada VI. Menos el voltaje de la entrada VI, mostrado aquí en esta parte del circuito. Entonces vemos aquí, veámoslo aquí físicamente. Está la tierra acá, tierra aquí, tierra aquí, y el source en el medio. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Que este source es el menos del BGS1 y también es el menos del BBS1, pero es el más de la fuente. Entonces, por ende, tenemos acá que el BGS1 es igual al BBS1, que es igual a menos la fuente VI. Y eso te va a ayudar a analizar el circuito a continuación. Aquí tenemos ahora la formalización de lo dicho antes, donde mostramos una vez más que BGS1 es igual a BBS1, que es igual a menos la fuente de entrada VI, mostrada aquí en la parte izquierda del circuito. Tal que entonces ahora las fuentes de corriente entonces pueden representarse como una sola fuente de corriente que factoriza a BBS1, BGS1 que son iguales y la suma de GM1 con GMB1 mostrado aquí. También incluyendo ahora el cambio de signo, vemos aquí que la corriente va del drain al source, pero aquí la corriente ahora va del source al drain debido al signo menos que encontramos en esa relación de esos voltajes. También incluyendo ahora la resistencia R01 que está en paralelo entre los drain y el source. Aquí entonces también R01 entre el drain y el source. Tal que entonces de allí sale hacia la resistencia R02 con una corriente definida por V0 sobre R02. Y la corriente de entrada por su parte está II. Entonces en este nodo es la corriente que viene por R01, que no es más que el voltaje de entrada aquí, VI menos V0, dado que todo este nodo aquí es V0, sobre la resistencia de R01. Entonces es la corriente que viene por esa parte. Y en la parte inferior de la fuente de corriente controlada por el voltaje VI. Entonces vamos ahora a usar esas expresiones para definir la ganancia de voltaje de este amplificador como un gate. Aquí está entonces ahora la expresión que se mencionaba, donde está la corriente que pasa por R01, la corriente de la fuente controlada por el voltaje VI y finalmente la corriente por R02. De manera que si aquí despejamos V0 sobre VI, entonces encontramos la ganancia de voltaje de este amplificador como un gate, definida aquí con esa expresión que sería la forma larga de la ganancia de voltaje, forma larga. ¿Por qué forma larga? Porque podemos simplificar esta forma, esta expresión de la ganancia, dado que se suele tener que la resistencia de salida R01 es mucho mayor que el inverso de transconductancia GM1. Tal que entonces el inverso de esto nos lleva a que la resistencia inversa es mucho menor a GM1. Entonces en este sentido, este valor aquí domina esa expresión por encima de este término acá, de manera que entonces este término queda despreciado
Y entonces de ahí podemos sacar la fórmula corta de esta ganancia de voltaje mostrada aquí en la parte del medio de la diapositiva. Entonces sería la forma corta de esta ganancia de voltaje. Entonces donde vemos algo particular, y es que tenemos ahora aquí el factor de el efecto Body, que digamos presenta aquí una ganancia de voltaje un poco mayor a la ganancia de voltaje del amplificador common source. El amplificador common source o el amplificador fuente común, que es lo mismo, tiene una ganancia de voltaje que está definida para la transconductancia y la relación de R01 y R02. Aquí ahora aparece un término entonces nuevo, insisto, este término de transconductancia debido al efecto Body, que entonces implica un incremento en la ganancia de cerca del 20% comparado con la ganancia del amplificador fuente común. En ese sentido, el amplificador common gate es un poco mejor al amplificador common source o fuente común debido al efecto Body y a ese aumento de la ganancia que implica esto. Por otro lado, también tenemos acá que no hay un desfase. Vemos que aquí no hay un signo negativo, o sea, no hay un signo menos, lo cual sí sucede en el amplificador common source o fuente común, donde hay un desfase, aquí en desfase entre el voltaje salida y el voltaje entrada de dicho amplificador. En el caso del amplificador common gate entonces no hay desfase, entonces aquí no hay desfase entre el voltaje salida y el voltaje de entrada de este amplificador common gate o compuerta común. También finalmente podemos encontrar con el mismo circuito entonces la R de entrada del amplificador, esto es la R de Thevenin definida a la entrada de ese circuito, entonces la cual queda definido por el voltaje entrada sobre la corriente de entrada, como se muestra aquí en la parte derecha de esta ecuación. De manera que entonces, usando de nuevo las corrientes, tenemos la corriente de entrada que viene por acá, por el nodo S1. Entonces, una vez más, es la corriente que viene por R01 más la corriente que viene por la fuente controlada de corriente. Y eso es igual al voltaje sobre la corriente aquí, o mejor sobre la resistencia, al voltaje V0 sobre la resistencia de R02. De manera que allí entonces podemos encontrar de esta ecuación acá, despejando la relación entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada, teniendo en cuenta ese término, ¿no? Que eso también es igual a I. Con lo cual se encuentra que la R de entrada entonces queda aproximadamente definida como esa expresión aquí de la derecha, considerando una vez más que 1 sobre R01 es mucho menor a la transconductancia GM1. Entonces, una vez más considerando esto, llegamos a esta aproximación de la R de entrada. Si también entonces vemos esa expresión, vemos que en general R01 suele ser cercano a R02, considerando el efecto verde de cada transistor Q1 y Q2 mostrado en la primera diapositiva de esta videoclase. Entonces esta suma que está aquí entonces suele ser un poco mayor a 2, tal que entonces esta R de entrada suele quedar entre algunos ohmios y kiloohmios. Entonces, siendo considerada una R baja, una resistencia baja, una R de entrada baja, en comparación con la R de entrada del amplificador common source. El amplificador common source, aquí el amplificador fuente común, posee una R de entrada alta, dado que, como se definió en aquella videoclase del fuente común, la entrada está conectada al gate del transistor y por ello entonces la R de entrada es muy alta debido al dióxido de silicio en el gate. Entonces la R de entrada del amplificador fuente común es bastante grande comparado con la R de entrada de este amplificador common gate. Entonces ello va a definir también las aplicaciones a las cuales se usa este amplificador common gate, como veremos a continuación. Entonces, dicho lo anterior, es posible concluir digamos el uso de este amplificador common gate. Primero, considerando que su ganancia de voltaje es un poco mayor al amplificador fuente común, con un valor de cerca de 20% más grande, de 20% mayor en comparación con el amplificador fuente común definido en otra videoclase anterior.
por una parte, y por otro lado, como se acaba de mostrar, la R de entrada de este amplificador es bastante baja, bastante menor en comparación con dicho amplificador fuente común, lo cual entonces permite que este amplificador Common Gate tenga un uso como acoplamiento de impedancia a fin de maximizar la transferencia de potencia. Entonces, esas cualidades siempre van a definir qué aplicaciones puede tener cada amplificador. En el caso del Common Gate y esas cualidades, entonces este amplificador es apropiado para hacer un acoplamiento de impedancias a fin de maximizar la transferencia de potencia entre varias multietapas. Para concluir la bibliografía de este tema a fin de complementar el contenido de esta videoclase. Hasta pronto.